me presento, mi nombre es Javier Mosná, para los que no me conocen, soy el director de Altai para América Latina y Caribe. Me acompaña también como copanelista el ingeniero Felipe Sarta, del área de técnica de la compañía. Y en principio, para comenzar el webinar, en primer lugar quiero darles las gracias porque veo una participación que incluso excede nuestras expectativas en este momento el que estamos viviendo, así que bueno, decirles justamente gracias por tomarse el tiempo, por tener un interés por la marca y por las soluciones de Altai. Vamos a hacer algunos comentarios respecto del webinar. Bueno, en principio, dada la situación actual que todos conocemos respecto al COVID-19 y las limitaciones que estamos teniendo, muchos de nosotros nos toca trabajar desde nuestras casas, esperando obviamente que pase esto lo más rápido posible, ¿no? Por eso nos pareció una buena idea, digamos, comenzar este periodo, digamos, o continuar este periodo con nuestra serie de webinars en este año, digamos, llamémoslo así, inusual, ¿no? Y iniciar con este evento, con este primer webinar. La idea para los que ingresaron, me gustaría comentar también que el webinar está orientado, bueno, para varios tipos, digamos, de perfiles. Por un lado, obviamente todas aquellas empresas que sean integradores, consultores de telecomunicaciones y que manejen tecnología inalámbrica, Wi-Fi, e inclusive para clientes finales. Tenemos también invitados clientes nuestros que van a ver la presentación. Y bueno, obviamente la gente que no conozca Altai y quiera enterarse cuál es el diferenciador, qué es lo que proponemos como solución de valor. También está pensado para nuestra red de canales que habitualmente participan de los webinars en Latinoamérica, obviamente para los de habla hispana, para que tengan una actualización de productos, ven algunas aplicaciones que hemos implementado y que tal vez no hayan podido ver hasta ahora, y hacer tal vez, bueno, la gente del área comercial un match con sus clientes, la gente de producto, entender qué soluciones tienen a la mano para ofrecer a sus clientes también, etcétera, ¿no? Y obviamente, como dijimos antes, los usuarios finales o potenciales usuarios de la tecnología. Este webinar está orientado, como decíamos, a la gente de desarrollo de negocios. No vamos a entrar en demasiados detalles técnicos, sí para la gente de producto, que sepamos con qué dossier de producto nos encontramos. En las próximas semanas, ya arrancando de la semana próxima, van a haber una serie de webinars más bien técnicos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar esta presentación y por temas de organización lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a dar la presentación completamente. Ustedes tienen ahí en la interfaz una manito para hacer preguntas, pero vamos a dejar esas preguntas para el final. Así hacemos una sesión de preguntas y respuestas. Un aviso importante para darles respecto de nuestra capacidad de producción. Si bien hay muchas empresas que han sido afectadas por la situación actual, Altai ha tomado ciertas previsiones y nos ha permitido de alguna manera sortear este inconveniente y no tener inconvenientes actualmente para la producción y provisión de equipamiento. Es decir, contamos con stock. Hemos prácticamente sido inmunes a los problemas generados por esta pandemia. Así que bueno, sin más, empezamos por la presentación. Obviamente hay gente que habrá visto parte de la presentación y ya conoce Altai, pero para los que no conocen, hacer un resumen de quién es Altai brevemente. Es una compañía fundada en el año 2006 en Hong Kong, es una compañía obviamente certificada de ISO 9001. Tenemos un equipo de investigación y desarrollo en Shenzhen, especializado en lo que es tecnología Wi-Fi. Nosotros, como diferenciador de otro tipo de soluciones Wi-Fi, nosotros proponemos una solución Carrier Class, tanto en aplicaciones indoor como en aplicaciones outdoor. La compañía nació como una compañía para ofrecer tecnologías en el ambiente exterior. Tenemos un diferenciador que es el acceso de súper largo alcance, lo que llamamos Super Wi-Fi, que es un
digamos, una tecnología que permite llegar a mucho mayor distancia, y vamos a hablar ahora en detalle, y esto es único en el mercado, es decir, no hay otros fabricantes que tengan esta tecnología de largo alcance. Tenemos una presencia en más de 100 países, a través de partners y negocios e instalaciones de redes en más de 100 países, y nuestra venta es a través de, lo que llamamos venta indirecta, es a través de partners o canales de distribución. Altai ha patentado varias tecnologías, siempre vamos a hablar de tecnologías de desarrollo sobre los sistemas Wi-Fi, es decir, que no hay protocolos propietarios, simplemente se desarrollan tecnologías para mejorar la transmisión que Altai ha desarrollado y ha patentado en varios segmentos de este tipo de tecnología. Escaneo de antena para mejor comunicación, hay diversas patentes que ha desarrollado Altai o que ha tenido Altai, sistemas y métodos inalámbricos multifunción, lo que es el manejo de interferencias en señales en ambientes exteriores, lo que se llama cableado inalámbrico, también puntos de acceso wireless LAN para cobertura extendida, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver un poco en detalle, me voy a meter muy poco en el detalle técnico, como decía antes, para que ustedes tengan una idea de cuál es el diferenciador principal de Altai. Todos sabemos que para ambientes exteriores se busca tener una distancia mayor que lo que se conoce o lo que se utiliza en ambientes interiores, donde sabemos que el Wi-Fi nació como una tecnología para interconectar dispositivos en ambientes interiores. Ahora, en ambientes exteriores se presentan algunos problemitas adicionales que no se presentan por ahí en el ambiente interior. Lo principal, todo el mundo dice, bueno, el equipo debe soportar las condiciones de temperatura, humedad, etcétera, polvo, de ambientes exteriores. Eso es una parte, es decir, no podríamos lograr una solución Wi-Fi, digamos, de calidad si uno pusiera un equipo solamente de interior con un housing que soporte esas inclemencias. Aparece una mayor exposición a interferencias en las bandas tanto 2.4 como 5 GHz. Entonces, ese es otro punto fundamental. Se requieren mayores áreas de cobertura, porque obviamente el problema de ambientes exteriores es justamente que la cobertura, si fuera pequeña, no sería, digamos, no daría lugar a instalaciones económicamente rentables, porque los sitios cuestan, el backhaul cuesta, la alimentación cuesta. Entonces, con un Wi-Fi, obviamente hay fabricantes que tienen Wi-Fi para exterior, pero el problema era básicamente que una vez sorteado los problemas de soportar agua, polvo y etcétera, ¿cómo hacer para que esas distancias sean grandes? Sabemos que un Wi-Fi típico de mercado tiene distancias cortas de cobertura hacia un terminal Wi-Fi. Entonces, ¿cuál es el principal problema? O sea, si bien nosotros podemos tener cierto control sobre el access point, porque podemos modificar su potencia, obviamente, hasta los máximos establecidos por el estándar, podemos utilizar antenas de alta ganancia, podemos manejar, obviamente, hasta un nivel de potencia, como decíamos recién. Ahora, en distancias grandes, el access point llega hasta el terminal, pero típicamente como el terminal no tiene ese control de potencia, no podemos modificar la potencia, y tenemos, obviamente, ganancias de antena muy bajas de un terminal, por ejemplo, un teléfono celular, y una potencia por demás baja respecto a lo que es el access point, hay un desequilibrio ahí. Entonces, de esta manera, el access point no escucha el terminal. Entonces, no podemos hacer sobre el terminal ninguna modificación ni de potencia, ni de ganancia antena, etc. Entonces, ¿cuál es la solución que desarrolló Altai? Altai, mediante lo que se llama tecnología Smart Antena, que no es una tecnología propia del Wi-Fi de Altai, sino que ya viene de los sistemas CDMA, lo que hizo Altai es aplicarla mediante, digamos, una solución de múltiples radios llamada MIMO o MIMO 8x8, que permite tener múltiples antenas, en este caso sectoriales, porque sabemos que las antenas sectoriales permiten maximizar la distancia al terminal.
pero el sistema es capaz de aprovechar las reflexiones provenientes del terminal en otras direcciones. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Esa es una parte. La otra parte fundamental es contar con algún esquema que permita mitigar la interferencia, porque donde hay ruido en la banda de operación, la única forma es tener algún algoritmo que aproveche esto de las reflexiones múltiples y recibir la señal por varias antenas y varios radios, de forma tal de aplicar un algoritmo que no es propietario, que sí es desarrollo de Altai, pero no es propietario, es decir, que el terminal no tiene que tener ninguna modificación en cuanto al estándar Wi-Fi, que permita justamente mitigar esos efectos de interferencia. Y bueno, y Altai ha desarrollado también lo que se llama optimización de throughput, que tiene que ver con manejar un poco digamos, el esquema de transmisión para que se maximice la cantidad de ancho de banda que se utiliza del access point. En las grandes distancias, ahí vemos el equipo A8, que es el equipo más grande de Altai, que tiene esta conectividad Super Wi-Fi, que en este caso todo pasa a ser exactamente igual. Lo que pasa es que maneja 4 paneles de 2 antenas cada panel, que tienen alta ganancia, paneles sectoriales, que también llegan al terminal, y el terminal, obviamente, en este caso, por todos estos puntos que mencionamos más arriba, es capaz de escuchar, como ponemos ahí graciosamente, con una mayor oreja, una oreja más grande, que además no solamente escucha mejor la señal, sino que a la vez va a escuchar inherentemente el ruido, por lo tanto, con el algoritmo de mitigación de interferencia permite justamente hacer que la interferencia aplique menos o empeore menos la comunicación. Con lo cual, el access point conecta a un terminal a una distancia mucho mayor que otros fabricantes. El access point, al tener varias antenas sectoriales, lo que hace es identificar, primero por una inteligencia, digamos, del mismo access point, identificar la posición física o la dirección donde está el terminal instante a instante. Entonces, de manera tal que recibe en esas antenas y da mayor preponderancia a las señales que vienen de esa antena o de esas antenas. Pero además, la señal o la recepción, digamos así, se ve mejorada aún más cuando recibe las reflexiones sobre las otras antenas. Todo eso hace que el sistema pueda tener una ganancia adicional, como decíamos ahí, de hasta 14 dB para un enlace, que el enlace obviamente es bidireccional. Más que un enlace sería un acceso, pero no deja de ser un enlace. Entonces, típicamente lo que es un access point típico de 300 metros línea de vista o 150 metros, que es un access point típico de mercado, del mercado exterior, con la tecnología de Altai podemos triplicar esa distancia, con lo cual tenemos hasta 10 veces la capacidad, la cantidad de área cubierta. Con eso mejoramos mucho la cantidad de base station por área, lo cual hace que obviamente toda la inversión total caiga dramáticamente, ¿no? Entonces, yendo más gráficamente a lo que sucede, en un área abierta donde nuestro cliente nos pide cubrir con Wi-Fi toda el área. Entonces, con un access point típico de mercado, nosotros teníamos que poner muchísima cantidad de access point, llegar con backhaul, poner un mástil si no lo hubiera, llegar con alimentación, y a veces ni siquiera es posible eso, porque hay áreas donde no se puede llegar con alimentación, bueno, un backhaul siempre es posible, aunque sea de manera inalámbrica, pero lo que es poner un mástil o llegar con alimentación tal vez ni siquiera sea prácticamente posible. Entonces, lo que hace Altai, a diferencia de otros fabricantes, es poder englobar la cobertura de una serie de access point en un solo access point. Entonces, en vez de una instalación de 23, como en este caso, en este ejemplo, 23 access point, tenemos una instalación de solo 5 para este ejemplo. Entonces, eso mejora dramáticamente los tiempos de instalación, la posibilidad vamos a ver más adelante algunos casos donde realmente la única solución es una solución de largo alcance. Entrando un poquito más en lo que tiene que ver con el portafolio, o sea, lo que presentamos acá hasta ahí fue mostrar la tecnología de Altai en lo que tiene que ver con un diferenciador respecto a otros fabricantes. Sabemos que ustedes deben conocer una gran cantidad de fabricantes de equipos Wi-Fi, algunos solamente de interior, algunos de exterior e interior, con lo cual en esta parte mencionamos cuál es el diferenciador de Altai respecto a esos otros fabricantes que ustedes ya conocen.
Entonces, desde el punto de vista del portafolio, nosotros tenemos 3 segmentos de cobertura. Lo que es pico cobertura son las pequeñas coberturas en áreas justamente pequeñas, distancias pequeñas o áreas pequeñas tanto para interior como para exterior. Aquí están los equipos C1, C2S, CX200. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle cada uno de ellos o en general cuáles son las capacidades. Y equipos de interior, acabamos de sacar al mercado el equipo BX200, que es un equipo industrial, que vamos a hablar un poquito después. Obviamente en la parte inferior tenemos una gran competencia, son equipos de bajo costo, equipos de pequeña cobertura, con lo cual esto hace que haya mucha competencia en el mercado. En el rango medio ya la competencia son equipos más carrier class, son menor cantidad de fabricantes. Ahí tenemos, digamos, para nombrar genéricamente equipos MIMO 2x2, 3x3, tanto indoor como outdoor, que obviamente son de banda dual, en sus diferentes sabores, digamos, lo que tiene que ver con cobertura tanto omnidireccional como sectorial. Y por último, en la parte superior está el equipo Super Wi-Fi de largo alcance, que permite llegar en su versión sectorial hasta 1700 metros línea de vista contra un terminal Wi-Fi que puede ser una laptop, un celular o una tablet. Viendo ya desde el punto de vista del lugar de la cobertura, es decir, entornos de cobertura, tenemos la segmentación por equipos outdoor e indoor. En lo que es outdoor se puede ver aquí en la parte superior los equipos Super Wi-Fi. Ahí se ve que es un MIMO 8x8, 2x2 en la banda de 5 GHz. Y en términos generales, para no hablar en detalle de cada producto, acá tenemos la serie de gran cobertura, la serie de cobertura media, que son MIMO 2x2 y 3x3, tanto como Wave 1 o como Wave 2 MU MIMO. Y por último, lo que llamamos capa de entry level, que son los equipos de bajo costo. Para hablarles en general de las capacidades, nosotros podemos enviar obviamente la documentación técnica, después nos dejamos ahí nuestros mails para que nos puedan enviar alguna consulta y le podemos enviar la información técnica. Los equipos son la gran mayoría de banda dual, o sea, banda 2.4 y 5. Hay solamente un equipo de banda simple, que es la serie C1N, que está en la parte inferior. Son los equipos IP66 o IP67 que soportan polvo, humedad, temperaturas extremas. Son en su gran mayoría, sí, prácticamente todos, 802.11ac, el estándar, uno de los últimos estándar, y tenemos equipo en el estándar Wave 2, y vamos a evolucionar a los equipos estándar 802.11x. Bueno, y los valores de las cantidades de usuarios están especificadas ahí, obviamente son valores máximos, ¿no? En lo que tiene que ver con equipos indoor, tenemos también los equipos de alta performance, que son los equipos A3C y A3W. Vamos a ver los casos de éxito de cada uno de o de casos de aplicación de cada uno de los productos. Obviamente estos equipos son MIMO 3x3, como dice aquí, manejan una gran cantidad de usuarios, una gran capacidad, porque son MIMO 3x3, hasta 1.75 GHz de capacidad máxima en data rate. Los equipos de la serie C2S, que son equipos también utilizados en exterior, por eso lo vieron en el slide anterior. Los equipos iX500, que son la serie, ambos MIMO 2x2, estándar AC, y en el caso del iX500 es el estándar AC Wave 2. Y la serie C1N, que mencionamos anteriormente, de banda simple, también, con antena integrada y con la opción de antena externa. Hemos introducido al mercado el equipo BX200, que es un equipo industrial que tiene aplicaciones tanto en minería como puertos marítimos, en áreas de manufactura, minería tanto lo que es ambientes, digamos, obviamente internos, pero para lo que es las áreas de inspección o áreas de extracción de mineral, como también en los túneles de las mineras de bajo tierra, ¿no? Pues un equipo indoor. Se utiliza principalmente como CPE. Como vemos, todos los equipos acá manejan altas
capacidades en cuanto a usuarios y throughput. Y una cosa muy importante en decir que los equipos tienen una tasa de falla muy baja. Entonces nos permite instalar equipos de manera tal de que nos podamos quedar tranquilos de que el equipo va a fallar muy poco. Está bien, tenemos por ejemplo en la línea alta, tenemos instalaciones de más de 8 o 10 años sin caída de servicio, ¿no? Entonces eso obviamente es muy importante. Hablamos de que la tecnología de Altai es una tecnología carrier class y como tal requiere de tener sistemas de monitoreo y gestión no solamente de red, sino de servicios. Tenemos tres opciones, o sea, prácticamente todas las opciones que demanda el mercado. Por un lado, lo que es Altai Care, digamos, tenemos una solución que se llama Altai Care. Esa solución está en la opción Cloud, que es en la nube de Altai, en la cual vemos ahí que solamente el tráfico de datos viaja hacia, o sea, datos de gestión viajan hacia la nube de Altai de manera encriptada por seguridad y los datos del usuario se dropean en sitio, con lo cual solamente se requiere una conexión de baja velocidad, llamémoslo así, con salida a internet para llegar hasta el Altai Care. Hay una versión que va sobre servidor, que es in-house, que va sobre un servidor tipo Linux, en el cual el concepto es exactamente el mismo, pero la solución se monta sobre un servidor local en el NOC del cliente. Y una tercera opción que es un appliance, que es el Altai Gate. Acá no menciono, sacamos también un pequeño appliance que se llama Altai Care in a Box, básicamente. Pero como tercera opción, para las grandes instalaciones está el Altai Gate, que es un dispositivo que además de tener las funciones de gestión, tiene la capacidad de hacer túneles hacia los access points. ¿Okay? En cuanto a qué tipo de aplicaciones da la gestión, bueno, por un lado tiene la parte de gestión de red, que tiene que ver con el manejo de reportes, con la posibilidad de hacer upgrades desde la plataforma, contar con alarmas en tiempo real, tener un mapa integrado con Google Maps para tener la ubicación física de los access points. Pero también, y no menor, sobre todo para los digamos, usuarios del tipo ISPs, tienen la posibilidad de manejar los servicios, es decir, manejar cuentas locales, manejar paquetes de servicios para los usuarios, manejar vouchers, pero también, obviamente, para eso el usuario generalmente requiere de un acceso a un portal. Entonces, también el sistema tiene, con el mismo licenciamiento, la posibilidad de tener un portal y no menor, que es una cosa muy interesante, que tiene la capacidad de lanzar campañas publicitarias de manera segmentada. Entonces, todo eso está en la plataforma de gestión de Altai. Vamos a ver aplicaciones de las que tenemos en el mercado. Por un lado, tenemos tres tipos de aplicaciones, o podemos englobar en tres tipos de aplicaciones. Lo que es banda ancha inalámbrica. En esto englobamos operadores, que son ISPs, redes de gobierno y ciudades, lo que llamamos ciudades digitales, también lo que llamamos Wi-Fi gratuito con y sin monetización, ¿no? En algunos casos el Wi-Fi requiere de una monetización para hacerlo sustentable o porque el sistema requiere de esa facilidad por algunas cuestiones. Vamos a ver algunos casos de éxito que lo justifican de una manera simple, ¿no? Después, dentro de las aplicaciones están lo que se llaman redes privadas. Aquí la plataforma Wi-Fi se utiliza internamente para las comunicaciones de los clientes. En este caso aparecen las aplicaciones en escuelas, universidades, centros educativos en general, hotelería, estadios y auditorios, lo que es gran capacidad en lugares concentrados, aeropuertos, tanto de pasajeros como las áreas de mantenimiento de las aeronaves, industria, automotriz, ferroviaria, aplicaciones de oil and gas, lo que es petroleras o refinerías, puertos de contenedores y warehouse. Y una cosa muy interesante que hemos empezado a aplicar últimamente es lo que llamamos logística automatizada, que vamos a ver un caso.
también aquí no está descrito, pero bueno, hospitales y otras aplicaciones que pudieran ser de uso de la red desde el punto de vista propio, ¿no? La última aplicación es la parte de offload de 3G sobre Wi-Fi, pero esto para esta presentación es algo muy específico que son para operadores móviles y que, bueno, no tiene por ahí sentido hablar en detalle. Obviamente, si tienen alguna consulta, me la pueden hacer vía mail. Pero nos vamos a enfocar para hablar de los casos de éxito, nos vamos a enfocar exclusivamente en lo que es banda ancha inalámbrica y redes privadas, ¿no? En diferentes segmentos o diferentes aplicaciones. En cuanto a redes de gobierno y operadores, obviamente en estas soluciones englobamos, como decíamos antes, las redes, lo que se llaman ciudades digitales, Wi-Fi gratuito. También tenemos aquí Wi-Fi para operadores. En lo que es Wi-Fi gratuito, tenemos instalaciones tanto de pequeñas regiones o pequeñas áreas de una ciudad, obviamente áreas completas de una ciudad completa, en ciudades más bien, llamémosle así, no densamente pobladas, como el caso de Mérida y Baja California, pero incluso también en ciudades como la ciudad de Buenos Aires, que tiene una alta concentración de gente y además niveles de ruido mucho más elevados. También en lo que hablamos de Wi-Fi gratuito, puramente gratuito, con sponsor, como el caso del Parque Arqueológico de Teotihuacán, que lo vamos a mencionar un poquito en detalle ahora. Wi-Fi con monetización, el caso de la instalación del sistema de Wi-Fi gratuito para las estaciones de Metrobús de Ciudad de México. En este caso es una compañía de publicidad que utiliza el Wi-Fi para digamos, brindar publicidad invasiva, y esa es la condición para que los usuarios puedan utilizar su sistema de manera ilimitada. Otro de los escenarios es justamente también Wi-Fi con publicidad, que es la parte del sistema utilizado en la aplicación de Pepsi Oil, que es una aplicación muy interesante que se hizo en Antigua Guatemala y Panajachel en Centroamérica. Vamos a hablar un poco en detalle de las aplicaciones, de los planes de despliegue en diferentes tipos de clientes. Vamos a hablar del caso de Vive Digital. Si bien esta aplicación tiene ya unos años, es muy interesante porque el cliente básicamente tenía algunas restricciones y, digamos, lo vamos a mencionar porque es un caso icónico que hemos tenido con Altai en los primeros tiempos de Altai en la región de Latinoamérica. El proyecto sigue adelante, creo que cambió de nombre, ya no es Vive Digital, y los principales problemas justamente de esta solución, o los que nos enfrentamos al plantear esta solución, era justamente que se requerían instalaciones en múltiples zonas a cubrir, ¿no? Entonces, había también una dificultad para hacer el cableado. En algunos sitios ni siquiera había cableado de backhaul, con lo cual, con los equipos Altai, como el caso de este caso de la 2, se utilizaba la banda dual para, en la segunda banda, en la banda 5 GHz, utilizar el panel para enlaces punto a punto y punto a multipunto. Este proyecto lo que buscaba justamente es tener coberturas en áreas abiertas, parques, plazas, pero también justamente interconectar diversas entidades públicas, como el caso de estaciones de bomberos, hospitales, escuelas y toda entidad pública que tuviera, que fuera necesaria conectar para el proyecto. También se utilizó el Wi-Fi como Wi-Fi público como posibilidad de hacer consultas remotas mediante lo que se llama telemedicina. En este caso, el proyecto involucró más de 400 APs instalados en 80 ciudades de Cundinamarca y Boyacá, y esta aplicación o este proyecto fue premiado en el Congreso de Móviles de Barcelona en el año 2012. Es uno de los proyectos más interesantes que hemos hecho en la región, en Colombia, con lo cual quería mencionárselos,
pasando ya ahora a una aplicación más de un ISP. En este caso, el cliente Claro en República Dominicana lo que buscó era justamente una solución para brindar servicios de Wi-Fi en cabinas telefónicas. ¿Cuál era el problema, o bueno, el desafío a cubrir con esto? Requerían justamente un equipo que fuera pequeño, obviamente de bajo costo, porque siempre el costo para un despliegue masivo es un factor importante, pero que tuviera la posibilidad de, en ese pequeño espacio disponible, poder instalar los equipos, o el equipo en este caso, con antenas externas, de forma tal de que el equipo quedara camuflado dentro de la cabina telefónica y que los usuarios de Claro pudieran acceder al Wi-Fi en esos puntos. Se utilizaron antenas de 9 y 5 dBi para 2.4 y 5 GHz, los equipos de bajo costo C1XN y C1XAN en una cierta cantidad importante. Para lo que es la gestión de red, se utilizó el sistema Altair On-Premises, es decir, que el operador tiene instalado un servidor con Linux que donde corre la versión de Altair digamos, on-premises, ya no en la nube. Y bueno, como dice ahí, tenemos el servicio en 5 megabits por usuario, ¿no? Esto obviamente, como es un operador, tiene un portal cautivo, sus analíticos, que el caso de analíticos no se hizo con Altair, se hizo con una compañía sociotecnológica, y obviamente con los estándares de seguridad que requiere un operador como el caso de Claro. Bueno, los resultados, justamente, tener puntos de acceso Wi-Fi en sitios públicos, ellos tienen monitoreo, tienen cobertura ampliada porque es un equipo que tiene una muy buena relación precio-performance, hablamos de performance en cantidad de usuarios y obviamente una cobertura importante. Otro caso que me gustaría mencionar es el caso de éxito de Mérida, de la ciudad de Mérida en Yucatán, en México. En este caso, lo interesante de este proyecto es que estábamos en competencia con otros fabricantes de Wi-Fi cuya solución era poner un access point por esquina, básicamente. O sea, proponían soluciones que tenían alrededor de 80, 90, 100 access point, lo cual, como decíamos antes, es no solamente el costo de los access points es importante, sino además el costo de la infraestructura. A veces es más caro la infraestructura para montar el equipo que el equipo en sí mismo. Entonces, en este caso, la solución de Altair permitió plantear una distribución de access point que en algunos casos va de hasta 2 o 3 esquinas de separación, y en algunos lugares obviamente más concentrados porque se concentra mayor cantidad de gente. En este caso, nuestra solución no solamente se ajustó al presupuesto del ayuntamiento, sino que además con una menor cantidad, digamos, un menor costo que nos permitió venderle el servicio de mantenimiento postventa durante 3 años. Es decir, nuestra solución nos permitió ahorrar en equipamiento, ahorrar en infraestructura de comunicación, de instalación, como son los mástiles, los pequeños mástiles para poner el CPE de punto a multipunto para el backhaul, en CPEs de backhaul y en cantidad, obviamente, en costos de instalación, porque obviamente instalar menor cantidad de equipos, eso hace que los costos de instalación caigan. Acá el acceso es irrestricto, obviamente con anchos de banda saludables para que es Wi-Fi público, y se implementa una red con portal cautivo. Estamos hablando de 75 access points, en su mayoría sectoriales, pero algunos omnidireccionales. Esto se hizo con un equipo que ya no tenemos en portafolio, pero es similar a su evolución. Era el equipo A2, A2EI. En este caso, ese equipo evolucionó a un equipo similar, pero en vez de ser MIMO 2x2, actualmente tenemos el equipo MIMO 3x3 de banda dual. Vamos al siguiente punto.
Esto obviamente es Wi-Fi en áreas públicas en una ciudad turística. Algo muy similar se dio en el caso de Baja California, donde hay 5 ciudades donde requería justamente un proyecto de gobierno hacer la cobertura Wi-Fi en espacios públicos, también escuelas, parques y oficinas de gobierno. En este caso lo menciono en particular porque tenemos digamos, comparado con lo que fue la solución de Mérida, en este caso tenemos un despliegue de prácticamente 10 veces la cantidad de access point, con una caída prácticamente nula en cuanto a servicios, porque todos los equipos funcionaron. Creo que los equipos que han fallado, si no me equivoco, en este caso han sido porque se cayó, digamos, el mástil, o fue más bien un daño físico que un daño de la electrónica del equipo. En 700 access point, tener una infraestructura que permita ser estable en el tiempo, o sea, longeva, es un valor muy importante, porque a veces ir al sitio es mucho más costoso que toda la infraestructura en sí de ese sitio, ¿no? Vamos a un caso muy interesante, que es el caso del Metrobús de Ciudad de México. En este caso, se planteó la posibilidad de dar Wi-Fi en las estaciones de Metrobús. Acá la competencia era bastante fuerte, con uno de los competidores más fuertes de Wi-Fi. Justamente el cliente, que es una especie, digamos, llamémoslo así, un ISP que se vale de la publicidad como negocio, ofrece publicidad invasiva a sus clientes que quieren dar publicidad, la publicidad invasiva hacia los usuarios de Metrobús, a cambio, como moneda de cambio, para que los usuarios accedan de manera ilimitada al servicio Wi-Fi mientras estén en las estaciones. En este caso, la compañía tiene un acuerdo con la CFE en México, la compañía de electricidad, que le permite, como se ve ahí, conectar un access point que tiene que ser capaz de llegar a la estación, porque entendamos que a veces el poste está a, no sé, 50, 100 metros, o una distancia no exactamente en el sitio de la estación de Metrobús. En este caso, nuestro sistema, como obviamente el cliente lo único que le interesa es que el sistema responda en cuanto a cantidad de usuarios y velocidades, su negocio es tener una solución confiable. Entonces, la solución de Altai permitió conectar una gran cantidad de usuarios de manera simultánea. Nosotros estamos dando servicio en 3 de las líneas de Metrobús de Ciudad de México. O sea, damos una conexión estable con una gran cantidad de usuarios y una gran velocidad. Para que se den una idea, se probó el sistema con lo que se llama proof of concept, o sea, una prueba de concepto, se llevaron 90 personas, las cuales conectaron su señal, su interfaz Wi-Fi del teléfono de manera simultánea, cosa que no sucede habitualmente, sino que sabemos que los clientes se conectan y se desconectan de manera aleatoria, y el equipo respondió de manera muy satisfactoria, digamos, excediendo las capacidades que requería el cliente. Entonces, acá damos 2 megabits de bajada y 1 megabit de subida. Los equipos son la serie de A13i, que está desplegado en una cantidad de, como vemos ahí, 78 access points. Esto también tiene el monitoreo en la nube de Altai Care, que actualmente ustedes, los que estén en Ciudad de México, pueden hacer uso de la red. Aquí se ven un poco las instalaciones. Estamos hablando de un equipo para brindar servicio en toda la estación de Metrobús. En algunos casos son estaciones simples, o sea, de una cierta tamaño, llamémosle así, y en algunos casos donde hay estaciones más grandes, que son no todas las estaciones, sino alguna de ellas, en lugar de tener un access point, se tienen 2 access points por un tema de capacidad de usuarios. Acá se ve la instalación, es una instalación muy rápida, muy sencilla, que, como decimos, en un lugar como Ciudad de México, donde hay una gran cantidad de usuarios en las estaciones concentrados, y además hay grandes niveles de interferencia, el equipo se comporta y no hemos tenido problemas de capacidades o de desconexión de usuarios, ¿no? Estamos hablando de un sistema puramente carrier class. Acá se ven un poco las mediciones.
En general el equipo ha respondido muy bien en cuanto a sus capacidades, incluso teniendo una gran cantidad de usuarios, tener capacidades, digamos, niveles de exigencia de procesamiento realmente bajas. Esto, lo que se ve ahí, son las mediciones que se pueden hacer con Altair de cantidad de usuarios máximos, tráfico máximo y promedio, etcétera, etcétera, que son obviamente exportables, ¿no? Como para hacer reportes, digamos, periódicos, ¿no? El caso de Teotihuacán lo quiero mencionar, esto se hizo con Hyundai, que buscaba tener una solución Wi-Fi en los puntos de interés del Parque Arqueológico al noreste de la Ciudad de México. En este caso, ellos, bueno, tenían una aplicación que le diera conectarse vía Wi-Fi para poder ver en esa aplicación como lo que sería un guía virtual que permitía justamente, una vez descargado, ver cómo era la civilización anteriormente, en cada uno de los puntos de interés, bueno, mostrar información en texto que describe los puntos de interés de las pirámides de Teotihuacán, o del parque completo. En este caso, el principal problema era que en estos parques no se pueden hacer instalaciones de equipamientos dentro del parque. Entonces la solución de Altai fue poner equipos fuera para dar cobertura de afuera hacia adentro. ¿Ok? Ese es el principal valor de Altai, que en este caso, como decía al comienzo, hay soluciones, o la solución de Altai resulta como la única solución posible, dado que no se puede instalar en sitios, no es una cuestión de cantidad de equipos que se vayan a instalar, sino de posibilidades de instalación de equipos, es decir, los lugares donde posiblemente se puedan o no instalar equipos. En este caso, al estar afuera y con la gran distancia, teníamos instalaciones, coberturas de hasta 900 metros, 800, 900, hasta 1000 metros dentro del mismo parque, ¿no? Esto lo hace Altai uno de los únicos fabricantes que puede dar esta solución. Otra solución interesante, lo que se hizo en Antigua Guatemala y Panajachel, un par de ciudades históricas y protegidas, es armar una red que fuera capaz de dar servicio a usuarios de manera gratuita a cambio de un voucher dentro del producto de la marca, ¿no? Entonces, en este caso, para darles una idea, los equipos de bajo costo en este caso daban coberturas hasta 250 o 300 metros. Un equipo de, digamos, no vamos a hablar de precios en esta presentación, pero es un equipo del orden de los $100 para ponerle, digamos, un rango de precios. Y dar una cobertura de 250 a 300 metros es un valor muy importante. ¿Cuál era el negocio del cliente final? Justamente esto se hizo con un ISP que le daba servicio a Pepsi, la marca. Era que en la marca publicaba en las tiendas donde se vendía el producto, digamos, la publicidad, presentaba la publicidad, el usuario compraba el producto, destapaba y en la tapa tenía un código que era canjeable en un portal cautivo para utilizar el tiempo que se estipulaba el cliente el servicio de manera gratuita, ¿no? Al ser una ciudad muy turística, obviamente es muy valorada por los clientes que no hacen roaming, y esto obviamente a cambio de dar su información, sea un login por Facebook, un login por redes sociales en general, o poniendo su información de contacto. Yendo más a lo que son redes privadas, para entrar en la última parte de la presentación, acá las redes son para uso propio de la empresa, es decir, del usuario final. El caso más emblemático, yo creo, es los puertos de contenedores. ¿Por qué? Porque Altai es líder en lo que es instalación en puertos. Los puertos básicamente tienen un montón de limitaciones o de desafíos a cubrir para lo que son equipos inalámbricos. Son equipos que tienen, son aplicaciones en las que tenemos que dar cobertura en pasillos de los contenedores, o sea, donde van los operarios. Tenemos que dar servicio adentro del barco, o sea, arriba en la plataforma del barco, en las pasarelas donde van los camiones o los equipos de transporte.
o los medios de transporte, cobertura en los accesos y ingresos y egresos del puerto, y todo eso mediante dos dispositivos básicamente, que son dispositivos de mano endurecido, que son handheld de varias marcas, y terminales vehiculares, ¿no? Y ahí el principal problema es que hay mucho metal. Estamos hablando de obstáculos como son las grúas pórticas, es decir, las grúas que cargan y descargan en los barcos. Las grúas, lo que llaman grúas RTG, son las que mueven los contenedores dentro de la fila de contenedores, que a veces se apilan hasta 5 o 6 contenedores uno arriba del otro. Bueno, las diferentes grúas para el movimiento de mercadería, acá vemos los mismos contenedores que son de metal, y ustedes saben que la tecnología inalámbrica se lleva muy mal con los obstáculos metálicos, ¿no? Es decir, no los atraviesa. Bueno, los vehículos, otro tipo de vehículos de carga, áreas de inspección, etc. En este caso, el valor fundamental de Altai es el siguiente. Por un lado, o son dos, básicamente, y ahora vamos a ir al primero de ellos, es que podemos dar redundancia de cobertura de manera tal que el terminal esté siempre iluminado por más de un access point, de forma tal de que si hay una pérdida de conectividad de ese access point, el terminal pueda automáticamente irse hasta otro access point. Obviamente que entre esos access points se pueden, soporta el roaming, eso está de más comentarlo, pero por si las dudas tienen alguna duda respecto a ese parámetro, lo podemos decir ahora. Y lo más interesante también que para mejorar aún más la disponibilidad, se utiliza un backhaul alternativo, se puede utilizar un backhaul alternativo que en caso del backhaul primario tener una falla, se puede justamente tener una vía alternativa de la conexión al backhaul hacia los servidores, ¿no? Eso permite tener una alta disponibilidad. Si miramos el otro valor importante de los puertos de contenedores es que Altai no requiere de que en el puerto se agregue infraestructura adicional. Los puertos son lugares operativos, no se pueden poner en la mayoría de los casos postes adicionales o infraestructura para montaje de equipo adicional. Entonces, lo que hace Altai para el puerto es reutilizar las coronas luminarias que hay para iluminación del puerto, del patio de contenedores. Entonces, no requerimos agregar postes adicionales. Para lo que son los bridge, o sea, el bridge secundario inalámbrico para el caso de protección del backhaul, como mencionábamos en el slide anterior. Tenemos los equipos de la línea 2, obviamente los A8 para lo que son la instalación en postes luminarios. En el caso, los equipos A8 van a iluminar justamente hacia el patio, es decir, hacia abajo se va a hacer un downtilt de las antenas sectoriales. Entonces, las RTG, que tienen un operario en altura, que son las grúas que están sobre los contenedores, se requiere muchas veces de un CPE. A veces se utiliza, los C1 no se utilizan en general, se utilizan más equipos más robustos, como es el caso de A2, o en este caso se podría ser el BX200, para montaje en altura para poder conectarse con mayores niveles de ganancia que los handhelds. Los clientes portuarios, bueno, obviamente nos piden sobre el barco, para eso va en la grúa pórtica, un equipo como el A2 sectorial, el A2E, y obviamente el cliente requiere muchas veces de contar con Wi-Fi en las oficinas, ¿no? Muchas veces por actualización o simplemente porque no hay infraestructura Wi-Fi, nos piden también la cobertura en interiores, ¿no? Todo obviamente con un sistema de gestión que permita tener alertas tempranas, hacer reportes para ver la salubridad de la red. No nos olvidemos que son aplicaciones de misión crítica que funcionan 7x24. Vamos a presentar un solo caso, que es el caso República Dominicana. En este caso es un puerto de 860.000 metros cuadrados. Es uno de los puertos más grandes del Caribe, que es el operador portuario DP World, el cual es cliente de Altai en muchos de los países del mundo. En este caso es importante mencionar
que toda el área portuaria, que es de prácticamente arriba de 5 kilómetros de perímetro, es decir, si uno recorre todo el puerto por los bordes, es una distancia muy, muy grande. Aquí se marcaron en rojo los puntos menos deseables de instalar equipamiento porque no tienen la posibilidad de bajar la corona luminaria, en cambio los puntos en verde sí, con lo cual para hacer mantenimiento son puntos más, más convenientes, llamémosle así. En este caso, la solución de Altai se basó en instalar 11 access points más uno de backup en su momento en los puntos verdes y con un backhaul alternativo para mejorar la disponibilidad. En este caso, siempre los equipos son capaces de hacer roaming o de proveer roaming al terminal, al handheld, ¿no? Para mencionarlo adicionalmente. Lo más destacable de esta solución y por qué ganamos o por qué fuimos seleccionados por el cliente, porque los otros oferentes presentaban soluciones de entre 80 y 90 access points para hacer el mismo servicio. Entonces acá se ve la ventaja de lo que es la solución Super Wi-Fi, que no es un Wi-Fi no estándar, sino todo lo contrario, es un Wi-Fi 802.11 estándar, pero con la estrategia de manejo de la señal y de la interferencia, como mencionamos al principio, que permite llegar a una distancia mucho más grande, ¿no? Para mencionar ya casos de aeropuertos, el caso del aeropuerto El Dorado de Bogotá, ellos actualizaron la red a una solución 802.11ac. En este caso estamos hablando del tercer aeropuerto más importante de la región. Digo, lo presento para aquellos que son integradores y tengan clientes portuarios. Tenemos la solución de gran capacidad para ambientes portuarios de pasajeros, áreas de pasajeros y también para áreas de mantenimiento de aeronaves donde se requieren equipos de exterior que permitan dar servicio adentro de la aeronave para lo que es mantenimiento, ¿no? Para acceder a los manuales de manera remota. Acá tenemos 82 equipos A3C y A3W, que son equipos de banda dual de 2.4 y 5 GHz, con una relación de cobertura muy, muy grande. Mencionar algunos casos de hoteles, hablamos de hoteles, en este caso particular, un hotel en Colombia, donde se muestra una solución atípica, que es dar servicio donde todo el mundo pensaría poner equipamiento de interior. Tenemos una solución diferente, digamos, con un equipo de gran cobertura, como es el caso de la 8, de poner un equipo fuera del hotel y dar servicio dentro del hotel, con lo cual los tiempos de ahorro de implementación de una instalación de este tipo son enormes, porque estamos hablando de poner tal vez 150, 200 access point indoor contra una solución de un access point fuera, ¿no? Esto es para mencionarle que hay una solución alternativa. Obviamente tenemos los equipos indoor de varias capacidades y también se pueden usar. Una solución muy interesante, tenemos soluciones de minería o las soluciones de Altai permiten montar en mineras tanto a cielo abierto como de interior. Acá presentamos una minera en Bolivia, pero tenemos también en México varias mineras en ambientes, digamos, bajo tierra, digamos, lo que es túneles bajo tierra, pero y en otros lugares del mundo también. Pero como no queda demasiado tiempo, vamos a presentar el caso de la minera San Cristóbal, una minera a cielo abierto. Ahí se ven un poco las distancias, son distancias enormes, es decir, probaron prácticamente todas las tecnologías del mercado, todas las tecnologías Wi-Fi del mercado, y seleccionaron Altai justamente por los niveles de cobertura. Estamos hablando de tener solamente 12 access points de gran alcance, y en las maquinarias contamos con equipo A2, AC, C1, XN, para lo que son CPEs, ¿no? Y esto para dar servicio a lo que son los handhelds y BMTs. Los BMTs son las terminales vehiculares endurecidas. En este caso, si ven las distancias, lamentablemente aquí no se aprecia, digamos, bien las proporciones, pero estamos hablando de distancias, como decíamos anteriormente, de hasta 5 kilómetros de lado a lado en los lugares más anchos, y con imposibilidad de poner equipo dentro del área operativa, porque justamente eso se va socavando instante a instante, ¿no? Acá se ven un poco los equipos de cerca, ¿no? Acá tenemos el 100% de cobertura. Tenemos los equipos de cerca, el equipo con la banda de 2.4 integrada en el equipo A8 e INAC,
y la banda 5 GHz para el backhaul o acceso en las áreas cercanas, ¿no? Si ven ahí, no sé si alcanza a apreciar en la presentación, pero hay una persona aquí dentro como para ver las proporciones de las máquinas. Esas máquinas tienen un CPE con unas antenas fuera para hacer como una especie de repetidor o una pequeña celda en cada uno de esos puntos. Bueno, centros de distribución, en este caso, para mencionarles adicionalmente, hay muchos centros de distribución automatizados que requieren, que lo que hacen es mover cajas, como el caso de Alibaba en China, que es una especie de Amazon, donde nosotros hemos implementado una solución de cobertura Wi-Fi para pequeños robots autónomos que lo que hacen es buscar y mover cajas en toda un área de warehouse o digamos, de bodega, yendo de un lugar a otro y llevando esas cajas de manera automática. Son incluso equipos, digamos, inteligentes que cuando se quedan sin batería vuelven a su área de carga. O sea, lo que hacen es minimizar la cantidad de personal que requiere en la operación de ese warehouse. Acá, en este caso de ejemplo, en EMS tenemos 20.000 metros cuadrados cubiertos con apenas 3 access points por warehouse. O sea, cubriendo completamente toda, si se fijan acá, con prácticamente 3 access points estamos cubriendo el 100% del warehouse, que en otras soluciones seguramente existirían, no sé, 8 o 10 access points para hacer la misma solución. Y tener una conexión estable, porque los robots no pueden perder conectividad de forma tal de que si no se quedan sin la posibilidad de mover las cajas que se requieren. Acá es otra aplicación, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, lo que son bodegas farmacéuticas. Esto es una bodega en Chile, que es Novofarma. En este caso, la solución que tenía era una solución eficiente con 50 access points, y que nosotros logramos mejorar esa infraestructura con menos de la mitad de access point, con 22 equipos, con una cobertura 100%, con un sistema de gestión centralizado en las 5 naves del cliente. En este caso, cabe mencionar que como se utilizaron equipos de exterior para la parte indoor, los equipos se pudieron poner en áreas de temperaturas muy bajas, ¿no? Entonces, el mismo equipo va en cámaras de frío donde se almacenan los medicamentos bajo frío. Ya se nos acaba el tiempo porque pusimos un tiempo de 1 hora, que querría que ustedes puedan hacer preguntas, pero mencionarles que tenemos instalaciones en plantas eléctricas para lo que es, digamos, telemediciones, acceso Wi-Fi también, lo que es cobertura para videovigilancia y para automatización. Los menciono un poco rápido, pero para ver, estamos hablando de instalaciones que cubren 9 kilómetros cuadrados, un área muy grande con equipo a 8EI NAC y a 13I, y bueno, para los CPEs y para remotización de los sensores con equipo CPE de bajo costo, ¿no? Por último, auditorios. Altai lo mencionamos con una solución de gran alcance. En los auditorios, obviamente el alcance ya no prima, sino prima la capacidad. En este caso es un proyecto que se hizo para lo que se llama el evento de Ciudad de las Ideas, que ya tuvo, creo, segunda o tercera edición, que le damos servicio a través de un operador, en el cual vemos que con solamente 19 equipos, bueno, en este caso 25 equipos, 19 A3C, A3W y 6 equipos A3EI, son todos sectoriales, para sectorizar la cobertura, se logra una capacidad de conexión de hasta 5 megabits por segundo para los usuarios y hasta 6.000 usuarios, casi 6.000 usuarios conectados de manera concurrente, ¿no? Entonces, también en estadios, en eventos de este tipo, en auditorios se puede dar servicio Wi-Fi. Por último, comentarles por qué nosotros entendemos que nuestros clientes nos eligen. Tenemos una solución Wi-Fi Carrier Class para todos los segmentos de cobertura, con lo cual tenemos cada herramienta para cada aplicación. La mayoría son de banda dual, 2.4 y 5 GHz. Tenemos gestión centralizada en la nube, también en una appliance, para monitoreo de la red y también para monitoreo y manejo de los servicios, es decir, de los usuarios. Somos los únicos en ofrecer coberturas de hasta 1 kilómetro de distancia hacia el terminal, no el terminal con un CPE, sino directamente hacia el terminal con su interfaz embebida.
y hasta 1.7 en la versión sectorial. Tenemos una solución low cost, la solución C1, no sé si han recibido la newsletter, el año pasado ha sido uno de los best seller de Altai en 2019, con más de 30.000, 35.000 unidades vendidas en Latinoamérica, porque es la solución que a los ISPs le da un producto dentro del mismo rango del producto que utilizaban, que obviamente no les puedo mencionar la marca por una cuestión ética, pero que sí está en el mismo segmento del C1, pero que en el caso de C1 le da mayor distancia y mayor cantidad de usuarios concurrentes, con lo cual ya el precio, al ser similar, ya la relación precio-performance se va muy por encima del competidor, ¿no? Bastante por encima. Tenemos tecnología robusta que soporta menos 40 más 60 grados, 100% de humedad con condensación, que muchos otros fabricantes no lo soportan, tiempos medios de falla, es decir, duración promedio de los equipos de alrededor de 10 años, superior incluso a 10 años, y tenemos una constante evolución de los productos. Estamos trabajando sobre nuevos estándares, nuevos productos, evolución de los productos actuales a nuevas interfaces y obviamente a nuevos firmwares. Y tenemos más de 12 años en el mercado y presencia en más de 100 países. Por último, pasamos un pequeño aviso. Para los que no sepan, nosotros estamos bastante activos últimamente, hace un tiempo ya, en redes sociales. Tenemos una página de Facebook, que es Altai Technologies Latam. Después ahí Felipe les va a copiar en la ventanita de chat las direcciones para que puedan hacer un clic y, bueno, asociarse o ponerla como página de acceso. También tenemos un foro donde los usuarios piden acceso y nosotros, una vez dado el acceso, ellos pueden intercambian como en cualquier foro, digamos, sus experiencias, se ayudan inclusive entre ellos, hacen consultas, etc., ¿no? Tenemos también un acceso en LinkedIn, en el cual publicamos habitualmente información y compartimos todo tipo de información relevante, lanzamiento de productos, de webinar, etc. Y obviamente un canal de YouTube en el cual, bueno, hay varios videos de tutoriales, webinars, etc. Inclusive este webinar seguramente lo subamos. Y bueno, para que